La baliza de socorro no debía activarse. Ciertamente no después de 7 años. No desde ese sector. En el momento en que la señal golpeó la red del Comando del Espacio Profundo, las alarmas resonaron por toda la sala de guerra del Consejo de Defensa de la Tierra. El comandante Adam Reev estaba de pie ante la pantalla táctica, con la mandíbula tensa. El archivo de la nave había sido cerrado, la tripulación dada por perdida. Recordaba los amargos servicios conmemorativos. Lo habían llamado una noble pérdida. Ahora, la ESS Revenant estaba transmitiendo una señal directamente a través del espacio ocupado por el Imperio. Sin retardo de encriptación, sin distorsión. Estaba viva. ¿Es una trampa?, preguntó alguien. Reev no respondió. No podía. Todavía no. Enviaron interceptores. Las naves del Imperio también respondieron, más rápido de lo que nadie esperaba. La mitad de las redes de inteligencia de la Tierra habían advertido que el Imperio nunca toleraría que una nave fantasma regresara de entre los muertos, especialmente no desde las zonas marginales, donde el control del Imperio se debilitaba y otras cosas acechaban. La Revenant apareció en la puerta de Salto Sigma 9 exactamente 23 horas después. No era la misma nave que había desaparecido. El casco era un mosaico irregular de aleaciones desconocidas, ennegrecido, brillando con geometrías superpuestas que ningún ingeniero humano había diseñado jamás. Las firmas de los motores eran incorrectas. Incluso los drone sensores del Imperio no lograron dar sentido a las emisiones. Y entonces el crucero pesado del Imperio, el soberano implacable, cometió un error fatal. Intentaron abordarla. Adam observó la transmisión en vivo, con la garganta seca. Ya había visto grabaciones de marines imperiales asaltando cruceros rebeldes. Un trabajo de precisión. Pero lo que ocurrió dentro de la Revenant no fue una escaramuza. La señal del primer equipo de asalto se convirtió en estática. Los monitores biológicos del segundo equipo se apagaron en masa, hasta que uno volvió, transmitiendo un único mensaje en bucle con una voz profunda y distorsionada. Esta nave pertenece a la Tierra. Entren de nuevo bajo su propio riesgo. Los sistemas de la Revenant respondieron emitiendo un pulso que desactivó todas las naves imperiales en un radio de 50 kilómetros limpio, silencioso. Ninguna tecnología conocida del Imperio podía hacer eso. Los interceptores de la Tierra enviaron llamadas, desesperados por establecer contacto. Finalmente, llegó una única transmisión, encriptada en un antiguo dialecto de la Tierra, uno utilizado solo en las guerras preimperiales. Comandante Adam Reev, autorización Alfa Negro. Se requiere permiso para atracar. A Adam se le heló la sangre. Ese nivel de autorización no existía desde hacía décadas. Pero la voz en el canal era inconfundiblemente humana. Y el nombre, su propio hermano, el capitán Marcus Reev, reportado como caído en combate en la última misión de la Revenant. Contraviniendo todos los protocolos, Adam autorizó un atraque seguro en la estación lunar Prime. Cuando la Revenant llegó, las flotas de defensa de la Tierra la siguieron como tiburones rodeando a un depredador desconocido. Ninguna se atrevió a acercarse demasiado. Las abrazaderas de atraque se acoplaron, pero las cámaras externas fallaron. Todas las lentes se cortocircuitaron mientras la esclusa de aire se abría. La primera figura que entró en la bahía no era el hermano que Adam recordaba. Marcus Reev parecía más viejo, más duro, con una mirada fría que contenía algo más profundo que la ira. Su uniforme estaba destrozado, reemplazado por segmentos de algún material alienígena fusionado a su carne en algunos lugares. Detrás de él se movía lo que quedaba de la tripulación de la Revenant, 30 de los 200 originales. Todos cambiados. Ni un saludo, ni formalidades. Marcus habló con una voz áspera como piedra rota. El Imperio no entenderá lo que traemos. La Tierra debe elegir. Mantenerse libre o caer junto a ellos. Antes de que Adam pudiera hablar, Marcus sacó un pequeño dispositivo triangular que zumbaba suavemente, con la mirada fija en Adam. Esto es por lo que sobrevivimos y por lo que el Imperio arderá. Adam se quedó helado, mirando el objeto en la mano de su hermano. La bahía estaba en un silencio sepulcral. Ningún guardia se movía. Ningún oficial se atrevía a hablar.
El dispositivo parecía distorsionar el aire a su alrededor, de forma sutil pero innegable. ¿Qué es eso?, preguntó Adam en voz baja. Su corazón martilleaba, pero sus años al mando evitaron que el temblor se notara en su tono. Marcus lo estudió durante un largo instante, como si decidiera si podía confiar en su propio hermano. Finalmente, dijo, se llama un fragmento del núcleo. Uno de muchos, tomado de más allá de los sectores cartografiados. No es tecnología alienígena. No exactamente. Es más antiguo. Miró a su tripulación. Eran como él, cambiados, pálidos, con los ojos brillando débilmente con un destello metálico, movimientos demasiado precisos, músculos anormalmente tensos y silenciosos. Adam había visto hombres destrozados por la guerra, pero esto era otra cosa. No estaban destrozados. Estaban afilados, endurecidos por algo que la Tierra no podía imaginar. La mirada de Marcus volvió a Adam. El Imperio no entiende lo que hay ahí fuera. Nosotros tampoco lo entendíamos. No al principio. Un leve clic resonó cuando los equipos de seguridad finalmente entraron en la bahía, con las armas listas. Adam levantó una mano bruscamente. ¡Alto! Se volvió hacia su hermano. Me debes la verdad, Marcus. Toda la verdad. Sin acertijos. La mandíbula de Marcus se tensó, pero asintió una vez. Se trasladaron a una sala de reuniones sellada. Sin cámaras, sin sistemas de IA, solo paredes de acero macizo y un bloqueo de seguridad. Adam insistió. Algo le decía que la tecnología de la Revenant podría no llevarse bien con la vigilancia moderna. Marcus colocó el fragmento del núcleo sobre la mesa entre ellos. Flotó a una pulgada de la superficie, zumbando suavemente. Hace 7 años, comenzó Marcus, seguimos órdenes. Cartografiamos los sectores de la franja cerca de la expansión del velo. Pensábamos que el Imperio lo había pasado por alto. Soltó una risa sin humor. No lo habían hecho. Le tenían miedo. Adam frunció el ceño. El velo ha estado prohibido durante décadas. Exactamente, Marcus se inclinó hacia adelante. Porque no podían controlar lo que había allí. Enviaron a otros antes que a nosotros. Ninguno regresó. Nosotros tampoco. No del todo. Tomó aire, la primera señal de algo parecido a la vacilación. Encontramos estructuras, dijo finalmente. Máquinas, no naves, no ciudades. Motores flotando en el espacio oscuro. Sin estrellas cercanas. Los 2 primeros equipos de exploración no regresaron. En el tercero, encontramos esto. Tocó el fragmento del núcleo. Se vinculó a nuestra nave, a nosotros. A Adam se le heló la sangre. ¿Vinculado? Intentamos quitarlo. Fracasamos. Intentamos destruirlo. Los sistemas de propulsión cambiaron. Las armas se alteraron solas. Los escudos comenzaron a adaptarse más rápido de lo que podíamos registrar. Su voz se hizo más baja. Y la tripulación cambió. Adam volvió a mirar los ojos de su hermano, viendo el tenue brillo inhumano. Ya no eres completamente humano. Marcus no lo negó. Luchamos contra cosas ahí fuera, Adam. Cosas que no deberían existir. Constructos biomecánicos que hacían que los acorazados del Imperio parecieran juguetes. El fragmento nos mantuvo vivos. Nos reconstruyó. Ahora el Imperio ha captado fragmentos de nuestra señal. Vendrán con toda su fuerza. Querrán la tecnología. No pueden tenerla. Adam miró fijamente el dispositivo, luego a su hermano. ¿Por qué volver? Marcus lo miró con una honestidad brutal. Porque la Tierra es débil, corrupta. Si el Imperio se apodera de esto, tendrán un arma que ninguna especie puede igualar. Serán dueños de toda la galaxia, y aniquilarán a la Tierra cuando terminen. La reunión terminó en un silencio sepulcral. Adam salió de la habitación sintiéndose como si caminara a través de un sueño o una pesadilla. Convocó una reunión de emergencia del Consejo de Defensa de la Tierra, restringida a la autorización alfanegro. La mitad del consejo pensaba que Marcus mentía. La otra mitad quería apoderarse del fragmento inmediatamente y comenzar el análisis. Adam aplastó ese debate rápidamente.
Nadie toca ese dispositivo sin mi autorización directa. Le replicaron. Comandante Reev, esto podría cambiar todo el equilibrio de poder, o matarnos a todos. Adam interrumpió. No tenemos idea de lo que esa cosa le está haciendo a los sistemas de la Revenant o a su tripulación. Vieron las grabaciones de la intercepción. Desactivó un elemento completo de la flota imperial sin disparar un solo tiro. Siguieron murmullos de inquietud. Tenemos que considerar el peor de los casos, dijo Adam sombríamente. Si esto es una especie de troyano, la Tierra podría estar ya comprometida. ¿Y si tu hermano dice la verdad? Preguntó un almirante canoso. La mandíbula de Adam se tensó. Entonces estamos en guerra con algo más grande que el Imperio, y nuestro único recurso es una tripulación de supervivientes semihumanos que funcionan con tecnología alienígena. El Imperio se movió más rápido de lo esperado. 3 días después de la llegada de la Revenant, los escáneres de largo alcance detectaron una armada imperial concentrándose cerca de los sectores fronterizos. 20 naves capitales, cientos de naves de apoyo. Un único mensaje codificado fue transmitido al alto mando de la Tierra. Entreguen la nave Revenant y toda la tecnología recuperada. El incumplimiento será considerado un acto de insurrección galáctica. Adam miró la transmisión. Sin pretextos, sin diplomacia, solo la cruda amenaza imperial. Sus manos se cerraron en puños. Conocía los instintos del Consejo. Cederían. La Tierra no era rival para ese tipo de fuerza en una batalla abierta. A menos que... Se levantó y caminó directamente a la estación lunar Prime. Marcus esperaba en el sombrío hangar de la nave, como si hubiera sabido que Adam vendría. Ya están aquí, dijo Marcus simplemente. Adam no discutió. ¿Puedes luchar contra ellos? Los labios de Marcus se crisparon. No fue una sonrisa. Algo más oscuro. La nave puede. Nosotros podemos. Pero las fuerzas de la Tierra morirían intentando ayudar. Adam lo miró directamente a los ojos. ¿Cuál es tu plan? Marcus se acercó. Déjame sacar la Revenant solo. Que piensen que la Tierra nos ha entregado. Luego los golpearemos donde no se lo esperan. ¿Y si fallas? La mirada de Marcus era de acero. No lo haremos. Adam dudó solo un momento, luego asintió. Hazlo. El Consejo gritó traición cuando Adam presentó el plan. La mitad exigió su renuncia. Algunos incluso amenazaron con un consejo de guerra. No le importó. Cuando la Revenant despegó silenciosamente del lunar Prime, Adam observó desde el puente de mando. Las naves del Imperio ya avanzaban hacia las colonias exteriores, transmitiendo ultimátums. La Revenant entró en la oscuridad, sola. Horas más tarde, el primer acorazado imperial, la Ira del Imperium, fue encontrado a la deriva, muerto en el espacio. Sin señales de batalla, sin supervivientes, solo un casco calcinado al que le faltaba la mitad de sus sistemas centrales. Luego otro, y otro. El comando de la flota del Imperio guardó silencio. El pánico se extendió. Adam recibió un último mensaje de Marcus. El Imperio nunca entendió el miedo. Ahora lo harán. Los restos de la Ira del Imperium flotaban en la oscuridad. Su casco, una vez orgulloso, estaba marcado por fuerzas que los científicos del Imperio ni siquiera podían clasificar. Para el cuarto acorazado inutilizado, el comando de la flota imperial cambió las órdenes de captura por exterminio total. Subestimaron a Marcus una vez, no volverían a cometer ese error. O eso pensaban. En la sala de guerra de la Tierra, Adam Reeve estaba de pie sobre una pantalla táctica bañada en sombríos tonos rojos. Los marcadores parpadeaban, los elementos de la Armada Imperial se fragmentaban, las flotas se reposicionaban, desesperadas por rodear a una única nave renegada. Están cazando a ciegas, murmuró el almirante Hiren a su lado. Adam asintió. Y Marcus se está asegurando de que sigan así. No dijo el resto en voz alta, porque si ven en lo que la Revenant se ha convertido realmente, todo el Imperio podría darse la vuelta y huir. En el espacio profundo, la Revenant se movía como ninguna nave construida por manos humanas. Sus nuevos motores no dejaban estelas de iones, ni una estela de curvatura detectable. El casco cambiaba sutilmente con cada distorsión de la luz, como si estuviera vivo, adaptándose en tiempo real.
Marcus estaba de pie en el nexo de mando central, que ya no era un puente en el sentido humano. La IA de la nave había desaparecido. Lo que ahora controlaba la Revenant era otra cosa, vinculada, como le había dicho a Adam. Los supervivientes de la tripulación operaban a través de rigs de interfaz neuronal, sus mentes conectadas a la nave. Sin órdenes habladas, sin retrasos. El pensamiento era movimiento. La intención era acción. A través de la red neuronal, los pensamientos de Marcus resonaron. Objetivo, nave insignia justicia ascendente. Vector de aproximación, pliegue de espacio nulo. La nave respondió con una vibración que recorrió los huesos de Marcus. Estaba lista. La justicia ascendente era el orgullo del sector. 3 kilómetros de potencia de fuego imperial, matrices de escudos superpuestas, un complemento de marines del vacío de élite. Su capitán, el Lord Almirante Bravik, se burlaba de los informes de ataques fantasma. Basura primitiva de la Tierra, creía él. Una sola nave no podía amenazar a una armada, hasta que el propio espacio se desgarró a 30 clics de su proa de estribor. La Revenant se desplegó desde el espacio nulo como una bestia emergiendo del abismo. Antes de que los artilleros de Bravik pudieran rastrearla, sus sistemas de puntería se sobrecargaron, cada frecuencia saturada con firmas falsas, cada sensor cegado. La defensa de punto disparó salvajemente, fallando por completo. Y entonces la Revenant atacó. No disparó torpedos, no lanzó cazas. En su lugar, un pulso profundo y resonante se extendió. Los campos de energía a través del casco de la justicia ascendente comenzaron a fracturarse. Las armónicas de los escudos colapsaron. Relés de energía enteros se cortocircuitaron. Los sistemas a bordo cayeron en cascada. Los mamparos se doblaron hacia afuera mientras extrañas distorsiones espaciales recorrían la estructura de la nave. La última transmisión de Bravik fue de furia. Somos el Imperio. Vosotros. Y luego, estática. 1 hora más tarde, las estaciones de escucha de la Tierra captaron fragmentos de comunicaciones imperiales. Tecnología enemiga desconocida, no se puede perseguir, comando de flota comprometido. En la sala de guerra, Adam escuchaba en un silencio sombrío. Los está destrozando, dijo Garin, incrédulo. Una sola nave. Ya no es solo una nave, replicó Adam. Es algo más. El Consejo no estaba celebrando. Ni mucho menos. El miedo se apoderó del alto mando. Si Marcus podía hacerle esto al Imperio, ¿qué le impedía volverse contra la Tierra a continuación? En una sesión a puerta cerrada, surgió la propuesta: destruir la Revenant de forma preventiva. No podemos controlar este activo, advirtió un consejero. Es demasiado peligroso. La mandíbula de Adam se tensó. Si atacamos primero, perderemos nuestra única oportunidad de hacer frente al Imperio, replicó. Y nos ganaremos la enemistad de mi hermano. La sala bullía con un tenso debate. La decisión fue aplazada, por ahora. Mientras tanto, en los sectores exteriores del Imperio, el pánico se extendía. Los gobernadores coloniales sellaron los puertos espaciales planetarios. El tráfico civil desapareció de las rutas. Los convoys militares se desviaron a través de corredores marginales, desesperados por evitar cualquier oscuro espacio que la Revenant ahora acechara. Los rumores explotaron en los canales negros, nave de la Tierra fusionada con xenotecnología. Tripulación ya no humana. No hay escapatoria si te encuentra. En las profundidades de la Revenant, Marcus estaba de pie ante el fragmento del núcleo. Ahora pulsaba con más brillo, sincronizándose con la nave, con su tripulación, con él. Podía sentir su atracción más profundamente cada día. Los otros también. Les otorgaba una conciencia más allá de los sentidos normales. Una intuición espacial que ninguna flota imperial podía igualar. Pero con ello venía algo más oscuro. Visiones, ecos, destellos de algo observando a través del fragmento. No los constructos contra los que habían luchado. Algo aún más antiguo. No hemos terminado, pensó Marcus a través de la red. No hasta que teman a la propia Tierra. La nave resonó en señal de acuerdo. Adam sabía que el patrón no podía durar. Tarde o temprano,
el Imperio se adaptaría. Y lo hicieron. Una semana después de las primeras bajas de la Revenant, una nueva arma imperial entró en el campo de batalla. La Espira Nula, un enorme portaaviones de mando equipado con exóticos proyectores gravíticos diseñados para desestabilizar los pliegues espaciales. Tecnología contra Nula. Una trampa. El comando de la flota imperial atrajo a la Revenant con un convoy falso, y luego activó el campo de la Espira en pleno pliegue. La Revenant fue atrapada. La compresión espacial detuvo su movimiento, atándola brevemente. Naves de guerra imperiales se acercaron rápidamente. La tripulación de Marcus inundó la red con señales de advertencia. Daños crecientes, opciones disminuyendo. Pero Marcus solo sonrió. Es hora de mostrarles lo que realmente hemos aprendido. Se adentró más en el vínculo con el fragmento, arriesgando más de sí mismo. Un dolor agudo lo atravesó mientras la nave cambiaba de nuevo, los sistemas deformándose más allá de su estado anterior. Del casco de la Revenant brotaron zarcillos de pura cizalladura gravitacional, distorsiones visibles que desgarraban los cruceros atacantes. Las placas de blindaje se doblaron hacia adentro como papel mojado. Las armas de energía se desviaron de su objetivo mientras el espacio se torcía de forma antinatural. El campo de la Espira Nula parpadeó y luego colapsó por completo. En un único y aterrador instante, la Revenant se lanzó hacia adelante dentro de la formación de la Espira, desgarrándola con una fuerza imposible. Cuando el espacio plegado se asentó, la Espira había desaparecido. Solo quedaban escombros. Los puestos de escucha de la Tierra captaron cada transmisión. El Consejo entró en pánico de nuevo. Esto debe detenerse antes de que lo consuma. La voz de Adam se abrió paso, o seremos consumidos por el Imperio en su lugar. Pero en el fondo, incluso él se preguntaba cuánto quedaba de Marcus. De vuelta a bordo de la Revenant, Marcus estaba solo en el nexo de mando, respirando con dificultad. Su tripulación se recuperaba lentamente de la retroalimentación neuronal. El fragmento pulsaba más brillante que nunca, su luz quemando su visión. Y en ese pulsar, una nueva conciencia se insinuó. No humana, no alienígena, algo más antiguo, algo despierto. Una voz que se sentía en lugar de oírse. Vendrán más. Más fuertes. La verdadera guerra comienza. Marcus apretó los puños, forzando el control. Entonces que vengan. La Revenant respondió con un zumbido bajo y ansioso. De vuelta en la Tierra, Adam tomó su decisión. Si Marcus se dirigía hacia algo más oscuro, algo que la Tierra no podía controlar, necesitaba saberlo primero. Antes de que los cuchillos del Consejo salieran a relucir, ordenó el lanzamiento de un mensajero furtivo. Un canal privado, un solo mensaje. Marcus, soy Adam. Necesitamos hablar antes de que esto vaya demasiado lejos. Y esperó, sabiendo que si no llegaba respuesta, podría estar enviando la última advertencia de la Tierra demasiado tarde. Adam se quedó solo en el centro de comunicaciones mucho después de que terminara la sesión del Consejo. Su mensaje había sido enviado, encriptado, enrutado a través de canales negros que incluso Marcus debería reconocer. Ahora venía la parte difícil. Esperar. No se lo había dicho al Consejo. Si se filtraba que el comandante de defensa de más alto rango de la Tierra había contactado con lo que el Consejo ahora llamaba un elemento seno aumentado renegado, exigirían su destitución inmediata, o algo peor. Pero Adam no iba a dejar que los políticos decidieran esta guerra. No cuando su hermano era quien la estaba luchando. A bordo de la Revenant, en las profundidades de un sector que el Imperio no se había atrevido a cartografiar durante siglos, Marcus estaba de pie ante el fragmento del núcleo, su luz pulsante llenando el nexo de mando con un ritmo áspero, casi depredador. La última batalla les había costado. La mitad de la tripulación restante todavía se estaba recuperando de la tensión neuronal. Los sistemas de la nave habían evolucionado de nuevo, volviéndose más alienígenas con cada cambio, y Marcus podía sentirlo. Cada vez que se adentraba más en el poder del fragmento, éste le quitaba algo. Los recuerdos se desdibujaban en los bordes. El tiempo se deslizaba. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que se vincularon por primera vez? Ya no lo sabía. Pero una cosa seguía clara.
el imperio no se detendría ahora. Un agudo tintineo pulsó a través de la red de la nave. Una señal entrante, con código humano, encriptación profunda, una firma familiar. La mente de Marcus tocó la señal, y su corazón se encogió al reconocerla. Adam. Por un largo momento, Marcus dudó. La parte de él que todavía recordaba la tierra, las viejas guerras, a su hermano, quería responder. La parte vinculada a la Revenant susurraba cautela: el apego es debilidad. El imperio lo usará. Pero al final, Marcus seguía siendo lo suficientemente humano como para responder. Adam estaba en sus aposentos privados cuando la consola se iluminó. El campo de aislamiento de la habitación se activó automáticamente. Sin transmisiones, sin registros. La pantalla parpadeó. Sin video, solo una voz filtrada por la distorsión. Adam. La voz de Marcus. Más áspera, más profunda de lo que Adam recordaba, pero innegablemente él. Adam se inclinó hacia adelante. «Estás vivo». Un leve y humorístico carraspeo llegó a través del comunicador. En cierto modo. La garganta de Adam se apretó. Lo superó. Los estás llevando al límite, pero ya conoces al consejo. Pronto me ordenarán que envíe todo lo que tenemos tras de ti. Una pausa, luego la voz de Marcus de nuevo. Más fría ahora. Pueden intentarlo. Marcus, escúchame, la voz de Adam se agudizó. Estás cambiando. Esta cosa, esta guerra que estás librando, no solo el imperio está observando. Otro largo silencio. Luego Marcus respondió, más bajo esta vez. Lo sé. Entonces vuelve, dijo Adam. Trabaja con nosotros antes de que el consejo me obligue a actuar. Antes de que te pierdas por completo. Cuando Marcus habló de nuevo, había un filo en su voz que heló a Adam hasta los huesos. No puedo volver, Adam. No ahora. No después de lo que hemos visto. Lo que se avecina. Adam frunció el ceño. ¿Qué se avecina? Pero el canal se cortó abruptamente. Definitivamente. Durante los 2 días siguientes, la Revenant se oscureció. Sin ataques, sin avistamientos. Las maltrechas fuerzas del imperio se reagruparon en formaciones defensivas alrededor de las colonias clave. En la tierra, la paranoia consumió al consejo. La especulación se desató. ¿Se había retirado la Revenant? ¿Estaba preparando algo peor? Adam sabía que no. Marcus estaba pensando, eligiendo su próximo movimiento, y el tiempo de Adam para influir en él se estaba agotando. Sus temores se confirmaron cuando llegó la siguiente oleada de informes. La fortaleza negra del imperio, el puesto de avanzada 17, el nodo de comando del espacio profundo, desaparecidos. Sin escombros, sin supervivientes, sin señal. Cuando la primera sonda de exploración finalmente alcanzó las coordenadas, transmitió una sola imagen antes de que sus sistemas fallaran. Un símbolo grabado a fuego en el núcleo restante de la estación. No humano, no imperial. Un sigilo desconocido, ángulos agudos entrelazados con arcos de geometría imposible. Y en el centro, una palabra grabada en una antigua escritura de la Tierra, Revenant. En la sala de guerra, los almirantes y enviados del Consejo de la Tierra estallaron de pánico. Ahora está enviando un mensaje, espetó un oficial. A nosotros y al imperio. No podemos permitir que esto continúe, gritó otro. Comandante Reeb, de la Orden a la Flota. Acabe con él. La mandíbula de Adam se apretó. Cada instinto le gritaba que Marcus seguía luchando por algo, pero la ventana para contactarlo se estaba cerrando. Si esperaba demasiado, el Consejo actuaría, y las flotas de la Tierra no estaban preparadas para lo que la Revenant se había convertido. Esa noche, solo en sus aposentos, Adam se sirvió un vaso de whisky del mercado negro y miró por el ventanal. La órbita lunar estaba tranquila, pero bajo la superficie, la propia Tierra estaba al filo de la navaja. Repasó las últimas palabras de Marcus una y otra vez. Lo que se avecina. ¿Qué demonios significaba eso? Un tono de alerta agudo interrumpió sus pensamientos. Canal privado asegurado. Lo abrió. Adam. Marcus de nuevo. Pero esta vez, algo era diferente. La voz era tensa.
Urgente. Escucha con atención. Se están moviendo más allá de la frontera. Constructos antiguos. El fragmento me lo mostró. El imperio ha despertado algo que no comprende. A Adam se le heló la sangre. ¿Qué tipo de constructos? La respuesta de Marcus fue sombría. No son naves, no son máquinas. Son guardianes, mecanismos de prisión. Nunca se suponía que llegáramos a ellos. Ahora están despertando. Adam tragó saliva. ¿Cuánto tiempo tenemos? Semanas, quizás menos. El imperio se romperá primero, pero la tierra no se salvará. El silencio se hizo denso entre ellos. Luego Marcus añadió, con la voz endurecida, prepara tus flotas. Y si el consejo intenta moverse contra mí, no me detengas, Adam. La línea se cortó de nuevo. A la mañana siguiente, Adam se presentó ante el consejo, con el rostro de piedra. Tenemos una nueva amenaza. Más grande que la Revenant, más grande que el imperio. Expuso lo poco que Marcus había revelado, editado, omitiendo cuanto le había advertido su hermano directamente. Si atacamos a Marcus ahora, nos arriesgamos a cegarnos ante lo que se avecina. Como era de esperar, el consejo se dividió con furia. La mitad quería creerle. El resto, aterrorizado por lo que Marcus representaba, exigía la aniquilación total. Al final de la sesión, el consejo votó. Autorización para un ataque preventivo. Aprobada. Horas más tarde, Adam recibió la orden oficial. Comandante Reev, debe coordinar una acción de flota completa contra la nave renegada Revenant. Prioridad de la misión, neutralización. La firma debajo lo heló. Consejero Kalin, la voz más belicista de la Cámara. Y ahí estaba, su elección imposible. Seguir las órdenes o arriesgarse a la traición para comprarle a Marcus el tiempo que todos podrían necesitar. Adam miró la orden durante mucho tiempo. Luego tecleó un comando privado en la red de la flota, retrasar protocolos de enfrentamiento. Esperar confirmación directa del comandante Reev. Una jugada arriesgada. Si el consejo lo descubría, su carrera, y probablemente su vida, estarían acabadas. Pero no tenía intención de enviar a las flotas de la Tierra a una batalla a ciegas, persiguiendo a un hermano que podría ser la última esperanza de la humanidad contra algo mucho peor. En la profunda oscuridad a bordo de la Revenant, Marcus abrió los ojos. El fragmento del núcleo pulsaba ahora como una advertencia. Algo se acercaba, mucho más allá de cualquier flota del imperio. Se conectó a la red, vinculándose con su tripulación. Preparaos. A través del nexo de mando, sus pensamientos resonaron. La verdadera guerra está a punto de comenzar. Marcus estaba en el centro del nexo de mando de la Revenant, con los ojos fijos en el pulso del fragmento del núcleo. Su profundo latido coincidía ahora con algo nuevo, un ritmo desconocido que presionaba su mente. Algo se acercaba. No el imperio, no humano, más antiguo, vasto y peor. Podía sentirlo moverse por el espacio, no en trayectorias lineales. Se curvaba alrededor de las estrellas, de los pozos de gravedad. Los avanzados sensores de la Revenant apenas lo registraban, como intentar medir una sombra con una regla. La tripulación se había reunido, con los rostros pálidos bajo el oscuro resplandor del nexo. Sus ojos brillaban débilmente, vinculados a los sistemas de la nave como Marcus, pero no al grado en que él lo estaba ahora. El fragmento lo había elegido a él más profundamente. Eso traía poder. También traía visiones. Compartió solo lo que necesitaban. Preparaos para el contacto. Protocolos defensivos al máximo. Nadie cuestionó. Hacía tiempo que habían dejado atrás los cuestionamientos. En la Tierra, las manos de Adam se aferraban al borde de la mesa de la sala de guerra mientras el oficial de inteligencia de la flota informaba. Comandante, tenemos lecturas anómalas de sensores desde la expansión del velo. Frunció el ceño. Defina anómalo. Objetos moviéndose a velocidad subluz. Lecturas de masa inconsistentes con vector hacia los sectores interiores. A Adam se le heló la sangre. Semanas, había dicho Marcus, quizás menos. ¿Tiempo de intercepción? Desconocido.
Los objetos no siguen patrones de aproximación normales. Y entonces llegó la peor noticia. Flotas imperiales de largo alcance se mueven para interceptar a la Revenant. Estimados 6 acorazados, apoyo de portaaviones. Estaban forzando una confrontación en el momento exacto en que la Tierra podría necesitar más a Marcus. La orden del Consejo era clara: movilización total de la flota de la Tierra para destruir la Revenant. Pero Adam volvió a retrasarla, emitiendo protocolos finales de verificación de objetivos. Tácticas burocráticas dilatorias, ganando tiempo. Cada minuto contaba. Tecleó un canal codificado directo, uno que solo Marcus reconocería. Marcus, Imperio acercándose. Desconocidos en camino desde el velo. Debes evadirlos. Estoy retrasando la respuesta de la Tierra, pero no por mucho tiempo. Sin respuesta. Solo estática. En el nexo de la Revenant, Marcus lo había oído. El mensaje llegó a través del propio fragmento, ardiendo contra la estática de la fuerza que se aproximaba. Adam lo estaba arriesgando todo. De nuevo. La mandíbula de Marcus se tensó. Todavía no, susurró. No mientras aún se nos necesite. Se dirigió a su tripulación a través de la red neuronal. Entramos en combate. Que venga el Imperio. La Revenant respondió con un pulso ansioso y resonante, su casco cambiando sutilmente en la oscuridad. La flota de ataque del Imperio emergió del espacio de salto como una enfermedad que se extiende. 6 acorazados, cada uno erizado de armamento de asedio, 3 portaaviones y más de 100 naves de escolta. Vinieron en formación, esperando claramente que la Revenant huyera como siempre lo había hecho. Pero Marcus no iba a huir. La Revenant se desplegó desde el espacio nulo directamente en el corazón de la formación imperial, más rápido de lo que cualquier IA táctica podría procesar. El primer acorazado, el martillo de la pureza, nunca disparó un tiro. El espacio se plegó incorrectamente a su alrededor, y la nave implosionó sobre sí misma, desapareciendo en un punto de gravedad colapsante. Las naves imperiales restantes abrieron fuego, llenando el vacío con proyectiles cinéticos, arcos de plasma y cizallas gravíticas. La Revenant danzaba entre ellos, no evadiendo en el sentido humano, sino cambiando. Su firma espacial nunca estaba en un lugar el tiempo suficiente para ser alcanzada. Y entonces la nave contraatacó. Sin rayos, sin torpedos. En su lugar, un sonido, un pulso profundo y resonante a través de frecuencias hiperespaciales, uno que destrozó la sincronía de la coordinación de la IA de la flota imperial. Las naves se volvieron contra sus propias formaciones. Los sistemas de armas se retrasaron. Las armónicas de los escudos fallaron. El segundo acorazado, el juramento de la vanguardia, perdió su cohesión estructural y comenzó a desgarrarse por la mitad del casco, con las cubiertas expuestas al vacío absoluto. Adam observaba el campo de batalla desde los relés del espacio profundo. Las actualizaciones en vivo mostraban un buque insignia del Imperio destruido, otro inutilizado. Una nave, la nave de Marcus, estaba destrozando a toda una flota. Sin embargo, incluso mientras observaba, el estómago de Adam se retorcía de pavor. Este no era el mismo hermano que había conocido. La Revenant ya no era solo un arma. Estaba evolucionando, pensando, deseando. Y entonces llegó la actualización que heló a Adam hasta los huesos. Nuevos objetos detectados. Origen no imperial, expansión del velo, aproximándose a la zona de batalla. Mucho más allá de la batalla, llegaron. No naves, no en el sentido humano. Enormes estructuras de kilómetros de diámetro. Oscuras, angulares, apenas visibles excepto donde la luz de las estrellas rozaba sus bordes. Moviéndose de forma incorrecta. Sin propulsores, sin emisiones. Su presencia distorsionaba los campos gravitacionales cercanos. Antiguos, silenciosos, despertados. Marcus lo sintió antes de que los sensores lo confirmaran. El fragmento del núcleo pulsó de dolor, su luz parpadeando erráticamente. Visiones destellaron en la mente de Marcus, imágenes de guerras pasadas, batallas libradas en vacíos desolados antes de que la Tierra existiera. Vio vastos motores desgarrando estrellas, pozos de gravedad artificiales tragándose civilizaciones enteras.
Y en el centro, estas cosas, los constructos guardianes, carceleros de una prisión, no invasores, destinados a contener algo. Algo peor. Ahora se movían hacia el imperio, hacia la tierra, hacia la vida misma. En la tierra, el pánico se extendió por las cámaras del consejo. Entidades desconocidas en camino. ¿Qué demonios son? Sin respuestas, solo miedo puro. Y luego, una amarga verdad. Comandante Reeb, dijo el consejero Kalin, con la voz tensa. Necesitamos a la Revenant. Ahora. Adam lo miró fríamente. Estaba dispuesto a destruirla hace 5 horas. Eso fue antes de que aparecieran estas cosas. Envíe la orden de retirada. Inmunidad total. Si Marcus sobrevive a la flota del Imperio, lo necesitamos. Demasiado poco, demasiado tarde. Pero Adam envió el mensaje de todos modos. Marcus apenas registró la transmisión entrante. Su atención estaba fija en la nueva amenaza. Abrió una transmisión neuronal para toda la tripulación. Constructos guardianes en camino. El Imperio es irrelevante. Nueva prioridad de objetivo. La tripulación respondió al unísono. Sin vacilación, sin miedo. La Revenant se lanzó hacia adelante, dejando atrás a los maltrechos supervivientes imperiales, dirigiéndose directamente hacia los constructos que se aproximaban. El primer constructo reaccionó, no con armas, sino con un pulso a través del tejido del propio espacio. La Revenant se estremeció. Marcus sintió el fragmento del núcleo pulsar salvajemente en respuesta, luchando contra una fuerza que doblaba la realidad a su alrededor. Una prueba. Una advertencia. La mandíbula de Marcus se apretó. Respondemos. Se adentró en el fragmento más profundamente que nunca. Un dolor agudo recorrió cada nervio mientras fusionaba su voluntad con los sistemas de la nave. La Revenant respondió con un pulso propio, más profundo, más resonante. Un eco de la antigua fuerza que ahora la alimentaba. El espacio tembló. El constructo más cercano se detuvo, ajustando su vector. Marcus sonrió sombríamente. Pueden sangrar. En ese momento, el mensaje de retirada de Adam finalmente llegó a la Revenant. Marcus, la Tierra autoriza cooperación total. Te necesitamos. La verdadera guerra ha comenzado. Marcus lo oyó. Pero mientras los constructos se cernían, mientras el fragmento susurraba sobre amenazas más profundas incluso más allá de estas, solo un pensamiento permanecía claro. No por la Tierra. Por la supervivencia. Tecleó una única respuesta. Lucharé, pero no bajo el mando de la Tierra. Y con eso, la Revenant se sumergió sola hacia los constructos guardianes. La Revenant se precipitó hacia los constructos, sus motores plegando y replegando el espacio con cada pulso del fragmento del núcleo. Marcus permanecía fusionado con el nexo de mando, la sangre martilleando en su cráneo. La conexión entre hombre y nave se había profundizado más allá de la interfaz. Él era la nave ahora, y la nave era él. La respuesta entrante de Adam, cooperación total de la Tierra autorizada, resonaba débilmente en el fondo de su mente. Pero las palabras se sentían distantes, huecas. El consejo había perdido demasiado tiempo. Habían esperado hasta que el miedo forzó su mano, y ahora podría ser ya demasiado tarde. Adelante, los constructos guardianes llenaban el vacío. Sin firmas de propulsión, sin matrices de armas en el sentido humano, pero sus distorsiones gravitacionales se hacían más fuertes, deformando el espacio a través de sectores enteros. Detrás de los constructos, algo más oscuro se cernía en las sombras neuronales del fragmento. Algo aún no visible, pero cercano. Marcus sintió su presencia presionando contra los bordes de la realidad. Se concentró. Objetivo. Primer constructo. Análisis táctico. Asalto de forma de onda adaptativa. La tripulación respondió, los pensamientos fluyendo suavemente a través de la red. A pesar de su profundo vínculo con la nave, Marcus sentía su tensión. Esto no era una flota imperial. Esto era algo completamente diferente. El casco de la Revenant brilló mientras cambiaba de configuración, placas orgánicas y angulares deslizándose hacia nuevas alineaciones, canalizando la energía del núcleo hacia el exterior.
En la sala de guerra de la Tierra, Adam miraba las últimas transmisiones de los sensores. Los constructos se están acelerando. ¿Hacia la Tierra?, preguntó un oficial. No, dijo Adam en voz baja, entrecerrando los ojos. Hacia la Revenant. La pantalla parpadeó. Luego, una nueva transmisión se activó, retransmitida desde drones sensores de operaciones encubiertas que seguían la zona de batalla. La nave de Marcus, una vez un familiar navío de la Tierra, ahora era apenas reconocible. Su casco vivo con geometrías parpadeantes, sus motores produciendo armónicas espaciales que no encajaban en la física conocida. «Dios mío», susurró un almirante. «¿En qué se ha convertido?» Adam no dijo nada, porque en el fondo, una pregunta más oscura lo atormentaba. ¿En qué se había convertido Marcus? Marcus se preparó mientras el primer constructo reaccionaba. Un pulso, no de luz, no de energía, sino de pura distorsión del espacio-tiempo se lanzó desde la antigua estructura, plegando el vacío alrededor de la Revenant. Las cubiertas crujieron. El fragmento del núcleo gritó a través de su mente. Un dolor neuronal estalló, afilado como cuchillos. Pero Marcus se defendió, adentrándose más en el fragmento que nunca. La Revenant respondió, desatando un contrapulso. Armónicas afinadas a través de las geometrías alienígenas del núcleo. El espacio se desgarró entre ellos. Una tormenta de fracturas gravitacionales se extendió por el campo de batalla. El primer constructo se tambaleó. Si algo tan masivo podía tambalearse, sus estructuras internas temblaron. Marcus aprovechó la oportunidad. Toda la potencia. Fuego. La proa de la Revenant se abrió, revelando un conjunto interno de armamento fractal cambiante. Ningún ingeniero humano podría haberlo construido. Ninguna mente humana por sí sola podría haberlo concebido. Un rayo de distorsión espacial comprimida, negro en su núcleo, rodeado de arcos brillantes, se lanzó, golpeando al constructo en el centro. La realidad se dobló. Las capas exteriores del constructo comenzaron a fracturarse, materiales imposibles deformándose bajo el asalto. Los pensamientos de la tripulación resonaron en la red, atónitos, pero eufóricos. Podían herirlo. Pero entonces los otros constructos se movieron. 2 pulsos más golpearon al unísono, convergiendo en la Revenant. El espacio se plegó violentamente. La visión de Marcus se nubló. Un hilo de sangre brotó de su nariz. La retroalimentación neuronal sobrecargó la mitad de los sistemas secundarios de la nave. La tripulación gritó de dolor a través de la red. La luz del fragmento del núcleo se atenuó, luego brilló con más fuerza, más profundamente. Marcus apretó los dientes y se adentró más, arriesgando más de sí mismo. No nos romperemos. La Revenant se estremeció, pero resistió. Las placas del casco se desplazaron de nuevo, absorbiendo las distorsiones. El rayo se intensificó, penetrando más profundamente en el primer constructo. Y entonces, un avance. Una ruptura masiva se abrió en el núcleo del constructo, liberando una onda de choque que estalló a través del vacío. Uno de los antiguos guardianes estaba muriendo. En la Tierra, las alarmas sonaron en toda la sala de guerra. Constructo 1 desestabilizándose. Los almirantes miraron con incredulidad mientras la transmisión se actualizaba. Una de las antiguas estructuras destruida por una sola nave de la Tierra. El corazón de Adam latía con fuerza. Marcus. Pero entonces llegó la peor actualización. Constructos restantes acelerando hacia la Revenant. Niveles de energía en aumento. Lecturas desconocidas. Están reaccionando. Adam sabía lo que eso significaba. La lucha estaba lejos de terminar. A bordo de la Revenant, Marcus se tambaleó en el nexo. Su cuerpo se sentía medio fantasma ahora. Los nervios en carne viva por la conexión más profunda del fragmento. Pero no había tiempo para recuperarse. 2 constructos en camino, una tercera anomalía acercándose rápidamente. Y peor aún, la oscura presencia más allá de ellos se estaba acercando. El fragmento pulsó una advertencia a través de su mente, imágenes parpadeando, antiguas batallas perdidas, civilizaciones enteras consumidas. Los constructos no eran atacantes.
Eran contención. Y lo que habían contenido ahora estaba despertando. Marcus proyectó su voz a través de la red neuronal. Preparaos para el desacoplamiento espacial completo. Atacamos de nuevo o morimos. Su tripulación, medio ensangrentada, algunos apenas conscientes, respondieron sin dudarlo. La Revenant se lanzó hacia adelante, zigzagueando a través de fracturas gravitacionales, su casco vivo con arcos parpadeantes. Otro rayo se cargó, apuntando al segundo constructo. Pero antes de que pudiera disparar, un nuevo pulso golpeó. No de los constructos. De más allá. Marcus se tambaleó. La visión se oscureció. El fragmento convulsionó en su alojamiento, ondas de puro miedo irradiando a través de la nave. Y entonces, por primera vez, Marcus escuchó una voz que no era humana, no era del fragmento. Una presencia vasta más allá de la comprensión. No una máquina, ni siquiera una inteligencia como los humanos la entendían. Algo antiguo, depredador, y estaba despertando. En la sala de guerra de la Tierra, las transmisiones se cortaron. Todos los relés de sensores, todas las ondas de operaciones encubiertas, desconectadas en un instante. Una profunda estática reemplazó todas las frecuencias en el sector. Las comunicaciones colapsaron. Hemos perdido el contacto. El rostro de Adam se heló. ¿Con quién? Con todos. La Revenant, el Imperio, los constructos, todo el sector está a oscuras. Un sombrío silencio llenó la sala. Algo más había entrado en la lucha. Dentro de la Revenant, Marcus luchaba por mantenerse consciente. La tripulación se retorcía bajo la abrumadora presión psíquica. Los constructos no eran el enemigo. Eran la primera línea de defensa contra algo que no debería existir. Y ahora, ese algo lo había notado. El fragmento pulsaba salvajemente, medio aterrorizado, medio hambriento. Quería más poder. Quería luchar. Marcus miró fijamente su luz. Muéstrame. Visiones se explotaron en su mente. Vastos vacíos donde incluso la luz era consumida. Entidades que se movían entre dimensiones, alimentándose de estrellas, devorando el pensamiento mismo. Y ahora una de ellas estaba aquí, completamente despierta. En el sector oscurecido, los constructos cesaron su ataque. No para perdonar a Marcus, sino porque ahora ellos también eran presas. Una nueva forma se estaba formando más allá de ellos. Una masa de obsidiana más grande que cualquier luna, irradiando pozos de gravedad que torcían el espacio en ángulos imposibles. Ninguna nave, ninguna flota, ningún constructo había derrotado realmente a tal cosa. Solo la contención la había mantenido a raya. Hasta ahora. Marcus se forzó a ponerse de pie, la sangre surcando su rostro. Tecleó en la red neuronal con toda la fuerza que le quedaba. Preparen desacoplamiento de emergencia. No podemos luchar contra esto. Todavía no. El núcleo de la Revenant brilló, activando el motor de pliegue profundo, una maniobra de escape de último recurso que doblaba el espacio alrededor de la propia nave. Pero mientras el motor se cargaba, la voz alienígena resonó de nuevo. La respiración de Marcus se detuvo. Un profundo escalofrío inundó su mente. Marcado. De vuelta en la Tierra, Adam miraba las pantallas muertas. Su hermano había desaparecido, más allá de las comunicaciones, más allá del alcance. Y algo mucho peor se movía a través de las estrellas. Preparen todas las defensas planetarias, ordenó sombríamente. Y encuéntrenlo. Necesitamos a Marcus de vuelta o todos estamos muertos. Mucho más allá de la frontera, la Revenant se lanzó a un escape de pliegue profundo, fracturada, perdiendo energía, su tripulación apenas viva. Marcus se desplomó en el nexo, con la visión oscureciéndose. Pero una verdad ardía clara en su mente. La verdadera guerra acababa de empezar, y la Tierra no tenía ni idea de lo que se avecinaba. Marcus flotaba en la oscuridad. No la oscuridad del espacio, algo más profundo, más frío, del tipo que roía los bordes del pensamiento. Era vagamente consciente de los sistemas de la Revenant pulsando débilmente a su alrededor, sosteniendo su cuerpo roto en el nexo de mando. El escape de pliegue profundo había tenido éxito, por poco, pero a un alto costo.
La mitad de los sistemas de la nave estaban caídos. La tripulación estaba en estado crítico, y el fragmento del núcleo pulsaba erráticamente, parpadeando entre el hambre y el miedo. La mente de Marcus volvió a esa voz. Una marca no de naturaleza física, una atadura, un vínculo. La cosa más allá de los constructos lo había visto, lo había tocado a través del fragmento, y ahora no se detendría. La Revenant flotaba en un vacío inexplorado, más allá incluso de la expansión del velo. Sin estrellas, sin sistemas cercanos. La nave estaba oculta por ahora, envuelta en su propia burbuja espacial. Pero el respiro era temporal. Marcus se obligó a concentrarse, sus dedos temblando mientras tecleaba en la red neuronal. La nave respondió con lentitud, dañada, pero viva. Estado. Fragmentos de pensamiento de la tripulación se filtraron. Dolor. Vivos. Resistiendo. Marcus exhaló temblorosamente. Al menos algunos de ellos aún vivían. Demasiados habían muerto ya. Protocolos de triaje. Priorizar estabilización neuronal. Preparar ciclos de reparación. La Revenant obedeció, los sistemas de nanites se agitaron por todo el casco. Pero el fragmento del núcleo parpadeó, pulsando a ritmos desiguales. Marcus lo sentía sangrar energía, herido por su enfrentamiento con los constructos y la antigua cosa de más allá. Y aún más profundo, sentía la marca como un anzuelo frío en la parte posterior de su mente, tirando. En la tierra, Adam estaba de pie frente a un mar de estática. ¿Aún no hay contacto?, exigió. No, señor. El sector sigue a oscuras. Las ondas no pueden penetrar. Hemos perdido toda la telemetría de la Revenant y los constructos. Los almirantes discutían a su alrededor, si enviar una flota de recuperación, si intentar el contacto de nuevo. Pero Adam sabía que nada de eso importaba. Algo peor había entrado en juego. Y Marcus lo había sabido. Les había advertido, y no habían escuchado a tiempo. El estómago de Adam se retorció. Podía sentirlo. Marcus estaba vivo en alguna parte, pero se le estaba acabando el tiempo. Necesitaba actuar. No a través del consejo, sino a través de canales de confianza. Salió de la sala de guerra en silencio, ya planeando su próximo movimiento. De vuelta a bordo de la Revenant, Marcus se preparó mientras el fragmento pulsaba bruscamente, otra visión golpeando su mente. Vacíos negros, ciudades de estrellas muertas, formas moviéndose. Entre dimensiones, alimentándose de energía, de pensamiento. Mundos enteros vaciados y consumidos. Y detrás de ellos, la presencia que lo había marcado, vasta, paciente, imparable. Se acercaba. La respiración de Marcus se volvió áspera. Si la Tierra no era advertida, si el Imperio no comprendía la verdadera amenaza, todo ardería. Pero primero, tenía que sobrevivir. Prioridad de reparación. Motores FTL y sistemas de comunicación. Preparen transmisión de encriptación profunda. La Revenant respondió débilmente, los sistemas esforzándose por cumplir. Marcus forzó su maltrecho cuerpo a erguirse, superando el dolor. Tenía una oportunidad de enviar una advertencia antes de que la cosa volviera a captar su rastro. Mientras tanto, Adam se movía por las operaciones encubiertas lunares, las partes del Comando de Defensa de la Tierra a las que ningún consejero podía llegar. Encontró al comandante Dren, un viejo camarada de guerra, uno de los pocos en los que aún confiaba. Necesito un relé furtivo de largo alcance no autorizado, dijo Adam sin preámbulos. Ahora. Dren lo miró fijamente. ¿Hacia dónde? Más allá del velo. La Revenant. La mandíbula de Dren se tensó. Sabes que el Consejo nos someterá a un consejo de guerra a ambos por esto. Entonces que me cuelguen después, dijo Adam fríamente. Ahora mismo, Marcus es el único que ha luchado contra estas cosas y ha sobrevivido. Lo necesitamos de vuelta. Dren asintió sombríamente. Prepararé el relé. De vuelta en el vacío inexplorado, el sistema de comunicaciones de la Revenant cobró vida. Dañado, inestable, pero funcional por una breve ventana. Marcus tecleó una ráfaga de haz concentrado hacia los últimos canales seguros conocidos de la Tierra. Adam,
Sigo vivo. Los constructos solo son el primer velo. Amenaza mayor ha despertado. Marcado. Nos seguirán. Advierte a la Tierra. No confíes en el consejo. Lo envió. Luego cortó la energía inmediatamente, plegando la Revenant más profundamente en el espacio nulo para enmascarar su señal. Sabía que la cosa estaría escuchando ahora. 2 días después, en un subnivel seguro de las operaciones encubiertas lunares, Adam observó cómo los técnicos de Dren desencriptaban la transmisión en ráfaga. Cuando la voz entrecortada de Marcus sonó por los altavoces, la sala se quedó en silencio. Amenaza mayor ha despertado. Marcado. Nos seguirán. No confíes en el consejo. El rostro de Adam se endureció. Estaba vivo, y la guerra no había terminado. Ni siquiera había comenzado. Prepara una nave de exploración profunda, ordenó. Voy a buscarlo. Dren parpadeó. Comandante. Eso es un suicidio. El consejo. Me importa un bledo lo que haga el consejo. La voz de Adam era de acero. No voy a dejar a mi hermano ahí fuera. Y si tiene razón, si esta cosa viene, entonces todos estamos muertos de todos modos, a menos que encontremos una manera de detenerla. Dren lo miró, luego asintió una vez. Prepararé la nave. Mucho más allá, Marcus miraba la oscuridad cambiante fuera de los ventanales agrietados de la Revenant. Podía sentir la marca apretándose, una atadura de conciencia alienígena enhebrándose a través del vacío, cazándolo lentamente. El fragmento pulsaba en respuesta, adaptándose, tratando de enmascarar la presencia de la nave, pero no aguantaría para siempre. Marcus se comunicó con su maltrecha tripulación a través de la red neuronal. Tenemos que movernos más rápido de lo que puede rastrearnos. Débiles pero decididos, sus pensamientos respondieron. ¿A dónde? Marcus dudó. Conocía la elección lógica. Más profundo en el vacío inexplorado, más lejos de la Tierra. Pero su instinto le decía otra cosa. Un instinto enterrado. Ir a casa. No a la Tierra directamente, sino a espacio conocido, aliados, conocimiento, recursos. Si huían para siempre, serían eliminados eventualmente. Si luchaban solos, caerían. Pero si podían advertir a las personas adecuadas, si podían encontrar una manera de contraatacar, todavía había una oportunidad. Plegamos de vuelta hacia los sectores conocidos. Solo vectores sigilosos. Preparaos. La Revenant se estremeció, sus motores cargándose débilmente, lista para otro salto de pliegue profundo. Y en la profunda oscuridad detrás de ellos, algo se agitó. La antigua presencia que había marcado a Marcus se despertó por completo ahora. Su conciencia se expandió a través del vacío, siguiendo la delgada atadura que la unía al núcleo herido de la Revenant. No rápido, no en el sentido humano, sino inevitable. Un depredador más antiguo que las estrellas, y ahora hambriento. En la Tierra, Adam leyó la transcripción desencriptada una vez más. Amenaza mayor ha despertado. Marcado. Nos seguirán. Tecleó un mensaje privado en los sistemas de la nave de exploración profunda. Marcus, voy para allá. Aguanta. Y en el fondo, sabía que si no encontraban una manera de luchar contra lo que se avecinaba, no importaría quién ganara entre la Tierra y el Imperio, no quedaría nada que gobernar. Marcus estaba de pie en la tenue luz del maltrecho nexo de mando de la Revenant, con los ojos fijos en el pulso parpadeante del fragmento del núcleo. Se estaba debilitando. Los saltos de pliegue profundo habían llevado a la nave al límite. El fragmento luchaba por protegerlos de la antigua presencia que aún los seguía a través del vacío. Incluso ahora, Marcus podía sentirla ahí fuera. Masiva, lenta, implacable, y peor, más cerca. Cada pulso de la marca en su mente llegaba más fuerte ahora. Al principio, con horas de diferencia. Ahora, minutos. La cosa estaba aprendiendo. Habían plegado 3 veces en 5 días. Cada salto los llevaba más cerca del espacio conocido. La tripulación funcionaba con lo último que les quedaba, la mitad de ellos apenas conscientes. La tensión neuronal los estaba empujando al límite. Pero Marcus se negaba a detenerse. Sabía que si se detenían demasiado tiempo,
Si dejaban que la presencia cerrara la brecha, aunque fuera por un momento, estaban acabados. Y la Tierra nunca recibiría la advertencia que necesitaba. La nave de exploración profunda de Adam, la caída de la noche, surcaba el espacio oscuro hacia las últimas coordenadas conocidas que Marcus había transmitido. La tripulación era pequeña, veteranos de confianza, ninguno de ellos consciente de la escala completa de la misión. Solo Adam lo sabía, solo él había visto el mensaje desencriptado, y solo él sabía lo que realmente estaba en juego. Llegaron a los sectores marginales en tiempo récord, con los motores oscuros y los protocolos de sigilo al máximo. Aún no hay señal de la Revenant, informó el piloto. El vacío está devorando nuestros escáneres. Adam miró la negrura más allá del ventanal. Está vivo, dijo rotundamente. Seguimos buscando. De vuelta a bordo de la Revenant, Marcus tomó su decisión. Un pliegue más, un salto más a un sector donde los relés profundos de la Tierra aún pudieran captar su señal, si sobrevivían lo suficiente para enviarla. Tecleó en la red neuronal, con la voz entrecortada. Último salto. Toda la potencia a los motores. Sigilo total al salir. Su tripulación respondió sin dudar, leales más allá de la razón ahora, tan parte de la nave como él. Los motores de la Revenant brillaron, el espacio se dobló violentamente a su alrededor, luego se plegó y desapareció. La caída de la noche captó la onda gravitacional segundos después. El corazón de Adam dio un vuelco. Ese era él. Vectorizando ahora, confirmó el piloto. Viraron bruscamente, quemando motores hacia las coordenadas. El estómago de Adam se retorció. Podía sentirlo. A Marcus se le estaba acabando el tiempo. La Revenant regresó al espacio normal. Fracturada, perdiendo energía. El casco crujió. Los sistemas gritaban advertencias a través de la red. Marcus ignoró el dolor, forzándose a erguirse. Envía la ráfaga. Ahora. El oficial de comunicaciones apenas logró cumplir, lanzando un torrente de datos comprimidos hacia el relé negro más cercano de la Tierra. Coordenadas. Evaluación de la amenaza. Una advertencia final. Y mientras la señal se emitía, la marca pulsó de nuevo, más fuerte que nunca. La visión de Marcus se nubló. Su respiración se detuvo. Estaba aquí. La presencia ya no lo seguía. Había llegado. En el vacío negro detrás de la Revenant, el espacio se torció, plegándose de maneras que ningún ojo humano podía seguir. Una forma masiva comenzó a emerger, basta más allá de la razón, sus bordes ondulando a través de las dimensiones. La gravedad se disparó. El casco de la Revenant se estremeció violentamente. Marcus la sintió invadir la nave a través del fragmento, a través de la red neuronal, a través de él. La tripulación gritó a través del enlace. Los sistemas parpadearon. Los pulsos defensivos de la nave flaquearon. Marcus apretó los puños, forzando una última orden. Pliegue de emergencia. Salto a ciegas. Ahora. Pero era demasiado tarde. La cosa los había atrapado. En ese preciso momento, la caída de la noche salió del sigilo en el sector, silenciosa, oculta. Los ojos de Adam se abrieron de par en par mientras los sensores delanteros se iluminaban. ¿Qué demonios es eso? La forma llenaba el vacío. Imposible de cuantificar. Más grande que cualquier constructo conocido. Y atrapada en su agarre, la Revenant. La nave de Marcus apenas se mantenía unida, parpadeando dentro del horizonte de sucesos de la criatura. Acércanos, dijo Adam. Ahora. Señor, esa cosa. He dicho ahora. Dentro de la Revenant, la visión de Marcus se volvió estática. El fragmento pulsaba salvajemente, medio consumiendo sus pensamientos. La voz de la cosa presionaba su mente. Pero bajo el terror, Marcus sintió algo más profundo. Desafío. Una chispa humana que el fragmento no podía borrar. Forzó su voluntad en la red neuronal. Luchad. Una última vez. La caída de la noche acortó la distancia. Campos de sigilo al máximo. Señor, estamos dentro del alcance de los sensores, pero se está desintegrando. Adam miró la silueta destrozada de la Revenant, y entonces lo vio.
Un pulso, débil, parpadeante. Una señal de Marcus. Una palabra. Ayuda. Adam tomó su decisión. Prepara el rayo tractor de emergencia. Los vamos a sacar. Eso revelará nuestra posición. Estamos muertos de todos modos si esa cosa nos nota. Hazlo. A bordo de la Revenant, Marcus se derrumbó mientras el fragmento brillaba al borde de la ruptura. Y entonces, una nueva fuerza agarró la nave. La Revenant se sacudió, los sistemas gritando mientras el rayo de la caída de la noche se enganchaba. Por un momento, la antigua presencia retrocedió. Sorprendida, Marcus sintió que el agarre se aflojaba. Apenas. Lo suficiente. Ahora, gritó a través de la red. Los maltrechos motores de la Revenant dispararon una última vez, empujando con el rayo de la caída de la noche. Adam vio a la nave en apuros liberarse, apenas superando el horizonte de sucesos de la presencia. Los tenemos. Minutos más tarde, el casco fracturado de la Revenant se estrelló contra la cuna de atraque de la caída de la noche. Adam fue el primero en cruzar la esclusa de aire, arma en mano. Humo, luces parpadeantes, una tripulación herida apenas consciente. Y en el centro, Marcus, colapsado contra el nexo, sangrando, pero vivo. Adam corrió hacia él. Marcus, soy yo. Los ojos de Marcus se abrieron apenas. Adam, se acerca. No estamos listos. Adam le agarró el hombro. Entonces nos prepararemos. Juntos. De vuelta en la Tierra, la señal de emergencia de Adam llegó al comando. Amenaza confirmada. Revenant recuperada. Preparando respuesta inmediata. El consejo entró en pánico. La guerra ya no era teórica. El enemigo era real, y se acercaba. A bordo de la caída de la noche, Marcus se estabilizó, a duras penas. El fragmento estaba dañado, pero intacto. Él y Adam estaban en la enfermería, marcados por la batalla y sombríos. Tenemos que advertir a todos, dijo Adam. Al Imperio, a la Tierra, esto es más grande que cualquiera de nosotros. Marcus asintió débilmente. ¿Y si no escuchan? Los ojos de Adam se endurecieron. Entonces lucharemos de todos modos. Muy lejos, en el vacío del que habían huido, la antigua presencia pulsó una vez y luego comenzó a moverse de nuevo. La caza no había terminado. Había probado a los defensores de la Tierra, y no se detendría.